Bien, mis hermanos, muy buenas noches, bendecido domingo para cada uno de ustedes. Es un gusto, un placer poder, pues, esta noche compartir desde la Iglesia El Redentor de la ciudad de Esmeralda a través de esta transmisión virtual el mensaje de nuestro hermano pastor. Nosotros estamos transmitiendo la serie que tiene que ver con la meditación. Esta noche nos acompaña, como siempre, el hermano Pastor Luis Sánchez, el hermano Galo Maldonado y el hermano Pastor nos va a tratar esta noche el tema una hora de meditación. Le doy paso, Pastor, para que nos dé una bienvenida. Buenas noches, Pastor. Buenas noches, mi hermano Guillermo. Buenas noches a todos ustedes. Un privilegio inmenso, precioso que Dios nos regala para poder ser partícipe de este tiempo, para venir a la palabra y ser edificados. Así que sean bienvenidos a este banquete espiritual. Bendiciones. Amén, mi hermano Pastor. Muchas gracias. Mi hermano Galo, si nos das una oración de bienvenida, por favor. Hermano Guillermo, amado Padre, te damos gracias por esta noche. Te pedimos siempre que no te olvides de nosotros, que nos dé la sabiduría para entender la palabra que el pastor hoy ya nos va a predicar. Y nos des, Señor, siempre la fortaleza. Siempre queremos aprender más de ti, Señor. Danos la sabiduría esta noche para saber más de ti, eh, conocer más tu palabra. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, mi hermano Pastor, entonces le damos paso para el mensaje de esta noche, una hora de meditación. Bien, qué gusto, privilegio, disculpe por esta interrupción. Precioso tiempo que el Señor nos regala para venir a su palabra y poder reflexionar. He sentido en mi corazón, bajo la dirección de Dios, hablar de este tema acerca de cómo desarrollar un tiempo, un momento de meditación delante de Él, junto a Él, con Él. Por eso, considerando esta parte de las Escrituras, cuando un día el Señor les pidió a sus discípulos que le acompañasen a orar y los vio más de una vez cansados, agotados y dormidos, y les dijo: ustedes ni siquiera una hora han podido estar velando. Creo que hay que prestarle mucha atención a esa expresión, una hora, porque creo que Dios tiene expectativa de que pasemos buenos tiempos con Él ante la palabra, la oración, el cántico, la intercesión. Así que con la ayuda de Él quiero hablar de esto y desafiarles un poco, porque quiero compartirles un poco de la experiencia, y creo que en cierta manera este testimonio va a ayudar para muchos que estarán muy pendientes de cómo desarrollar este tiempo de pasar a solas con el Señor. La hora de meditación también es conocida y es identificada como, por ejemplo, algunos le llaman la hora silenciosa, que es estar así, justamente en quietud delante de Él, esperando las manifestaciones de su palabra. También conocida como la hora que cambia el mundo, en el sentido de que es un tiempo separado para interceder y clamar por las necesidades de todos los habitantes sobre la faz de la tierra. También conocida como la hora de la urgencia, en el sentido de que nos encontramos en situación de emergencia y que hay siempre de por medio motivos por qué clamar y por qué pedir al Señor. De la misma forma es conocido este tiempo como el paso de las horas u oficio divino, como siempre ha sido llamado desde los monasterios cristianos, donde hombres y mujeres pasan horas y tiempo ante la presencia del Señor. Quiero refrescar esta parte que es importante, porque no sé si hay alguien que recién se está uniendo a este tema y se ha de estar preguntando ¿para qué nosotros tenemos que meditar? Bueno, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, entendiendo la palabra, buscamos meditar para, esto es importante considerar, pasar tiempo con Dios, que es una experiencia sin duda incomparable y de lo más hermoso. Buscamos meditar para ser santificados, porque justamente es en esa aproximación con Dios, que es santo, y su palabra, que es pura, va a traer la santificación para nuestra alma. Por ende, nos va a ayudar al meditar, poner en sus manos el resto del día, entendiendo de que sin duda muy temprano en la mañana nos levantamos para poder buscar de su presencia, y se supone entonces que yo
debo de pedir por los minutos que vienen, el resto del día, las horas siguientes, poder estar bajo su bendición. Lo hacemos porque debemos estar, y consideremos estas dos cosas importantes a la luz de la Biblia. Debemos de estar expectantes ante su venida. Ese debe ser nuestro corazón de centinela. Los meditadores son atalayas. Están pendientes en el momento del retorno del Señor. Ese es el anhelo. Esa es, digamos, una sana ansiedad de estar cada día muy expectante porque el Señor viene. Y lo otro implícito, practicamos la meditación para evitar caer en tentación. Jesús le dijo a los discípulos, velen y oren, mantengan su alma y su corazón de esa manera, para entonces evitar caer en terreno peligroso de la práctica del pecado que nos puede alejar de la buena relación con Dios. Meditamos para estar conscientes de la realidad de Dios y su palabra. Esto tómelo muy en cuenta, porque nosotros venimos a una palabra viva, ante un Dios que nos está diciendo palabra que nutre, que edifica. Entonces, esto implica la meditación, venir ante una palabra que nos va a ayudar, que nos va a mantener en pie y por ende va a ser tan útil para enfrentar, yo siempre uso esta expresión, el momento, el minuto, el segundo inmediato que nos toca existir. Porque si estamos en la escritura y estamos en oración, nos va a ayudar entonces la palabra a reflexionar de las cosas que están pasando y tomar siempre la mejor ruta, el mejor camino que lo tiene siempre el Señor. Ahora, quiero hablar de 13 estaciones, tiempos o momentos. Porque alguien dirá, bueno, ¿cómo hay que distribuir ese tiempo? Bueno, yo en sí diría, son 2 horas de oración, 2 horas de búsqueda del Señor. Y disculpe que aquí voy a compartir un poquito de mi experiencia. Para nosotros significa ya 4 de la mañana poder estar en pie, previo a un tiempo de preparación y de buen estiramiento para que el cuerpo también esté despierto. Y entonces entrar a la quietud. El otro día yo le hablaba de que es muy necesario que practiquemos esa respiración consciente, en el sentido de que mientras estamos respirando, inhalando y expirando, entonces nosotros podamos ir orando a Dios por cada parte de nuestro cuerpo. Si usted nunca lo ha hecho, yo le animo, porque es algo terapéutico. Vamos a conseguir que nuestro cuerpo esté libre de tensión, libre de ansiedad, y después de 1 hora, entonces, prepararnos para inquirir, como dice la palabra, ante su presencia. Para mí, los primeros días de esta práctica fue una lucha, porque me vencía el sueño, ya tenía pensamientos inmediatos de preocupaciones y de cosas por cumplir, pero la práctica hace la disciplina, y con la disciplina lo logramos. Y permítame decir, para mí aún este tiempo que yo le llamo preparatorio es hasta de 1 hora y media, porque necesito concentrarme mucho en esa parte, para entonces, muy despierto, espíritu, alma y cuerpo, venir a lo que yo llamo 13 estaciones, 13 tiempos, 13 momentos muy marcados para buscar del Señor y así cumplir 1 hora, por lo menos, de meditación. Entonces hay que partir o ir por este segundo escalón, que sería tener un tiempo de alabanza, entendiendo que alabar a Dios implica exaltar su nombre por todo lo que Él ha hecho, por ende, por todo lo que está haciendo. O sea, implica que la alabanza es una expresión y tiene que ser una expresión de mi parte de júbilo, de alegría. Son esos aplausos, como se dice, ¿no? Reconociendo las grandes hazañas, manifestaciones y prodigios de parte del Señor. Hay que tener un tiempo de alabanzas. Yo siempre he usado esta expresión. Si queremos conseguir tocar el corazón de Dios para que sus manos se suelten, bueno, hay que hacer eso. Si yo quiero ver que las manos de Dios se manifiesten sobre mi vida y sobre muchos, tendré que aprender a tocar su corazón alabándole. Esto es un factor muy importante que en la meditación no puede ser descuidada. En el Salmo 103, David un día supo decir, verso 3 al 5, Dios es el que perdona todas mis iniquidades, el que sana las dolencias, el que rescata del hoyo tu vida,
el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenece como el águila. Mire usted bien lo que en estos 3 versículos David da a entender 5 bondades de parte de Dios por el cual podemos nosotros tener muy en cuenta para poder alabarle. O sea, pensar de que siempre perdona nuestros pecados, que Él sana toda dolencia a modo de las enfermedades que tenemos. ¿Cuántas veces nos ha rescatado del mismo peligro de morir? Nos ha coronado de favores, nos ha llenado de bendiciones. Y cuando habla aquí de saciar de bien tu boca, en el sentido tanto de esa palabra de sabiduría que hemos podido hablar, como también del alimento que nutre nuestro ser. Todo eso se deriva, toda la manifestación de Dios se deriva en que Él regala fuerzas nuevas. Por eso dice David, nos rejuvenece. Entonces, si es a modo de un listado en cuanto a razones por qué yo debo de detenerme y empezar por ahí, alabando a Dios en mi meditación, aquí tenemos algunas de ellas. Hay que considerar todas porque hay tantas razones por el cual alabar al Señor. Tomado de la mano, y aquí hay que establecer una distinción, viene la adoración. Con la alabanza viene la adoración. Entiéndase por adorar, entonces, otro momento que es ahora reconocer su carácter y su naturaleza. La alabanza tiene que ver con la expresión de el obrar de Dios. Ahora, cuando adoramos, quiere decir que aplaudimos con nuestro corazón y nuestra alma el carácter, la naturaleza de Dios. Cuán importante es conocer a quién adoramos, porque no adoramos a un Dios desconocido. Tome en cuenta que en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, Juan tiene una revelación y en ello visualiza, dice, seres angelicales y seres humanos también que le adoran al Señor. Mire lo que dice el verso 10 de Apocalipsis 4, dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran, dice, al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mire usted que aquí hay una revelación clara de lo que Juan está viendo y nos describe en el sentido a quién los ancianos adoran. Dice que ellos adoran postrándose al que vive eternamente. ¿Quién es el que vive eternamente? El que está en el trono. ¿Quién es el que está en el trono? El Rey y Señor. ¿Quién es ese Rey y Señor? El que ha creado todas las cosas. Entonces, aquí hay argumento para todo creyente en la meditación, tomar un espacio de su búsqueda para poder reverenciarle. Porque la idea de adorar es reverenciar. Somos llamados a inclinarnos de rodillas y de alma y de corazón. Esto es un factor importantísimo cuando nosotros practicamos la meditación. Ahora viene otra estación, otro tiempo más, y es tener espacio para la gratitud por todas las bendiciones que usted y yo hemos recibido, que de segura son múltiples. Son millones las bendiciones que hasta aquí Él nos ha regalado. Filipenses, Pablo dice ahí en el capítulo 4, verso 6, por nada estemos afanosos, sino que sean, dice, conocidas todas las peticiones delante de Dios. Dice, ¿de qué forma? Con oración y ruego. Y note la última parte del versículo, dice, con gratitud, con acción de gracia. Fíjese usted que todavía no estamos hablando de un tiempo de pedir. Yo siempre he dicho, a veces hemos actuado en una forma apresurada y abusiva. Vamos entrando, pero tumbando la puerta para ir al corazón de Dios. No, hay un procedimiento, hay una parte previa, una parte preparativa. Y esto es importante, que mientras nosotros alabamos y adoramos, pues tengamos agradecimiento. La gratitud es un factor importantísimo que hay que expresarle a Dios. Hay muchas razones por el cual tenemos que darle gracias a Dios. Y yo creo que tenemos mucho argumento para detenernos y darle gracias por todo, como la Biblia misma nos describe, absolutamente por todo. Ahora, de la misma manera, todo meditador debe pasar a otra estación, que es confesar los pecados. Ahora, esto se lo hace en arrepentimiento.
que significa quebranto, donde yo lloro realmente delante de la presencia de Dios, donde estoy compungido, o sea, estoy dolido por mis transgresiones. Entonces pido perdón. Ahora, ¿por qué se hace necesario en la meditación pedir perdón? Para que nuestro templo, que dice la palabra es templo del Espíritu, pueda recibir limpieza. Ahora, Juan dice en la primera carta, capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados con quebranto, con arrepentimiento, Dios que siempre ha estado ahí, dice, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, cualquiera, y limpiarnos, dice, de toda maldad. Ahora, esto debe de significar una motivación y emocionarnos a que cada vez que venimos a la meditación podemos pasar por un baño de limpieza espiritual. Como siempre nos anima nuestro queridísimo pastor y amigo Raúl Justiniano, dice, todos los días tenemos que tener aseo espiritual, aseo del alma. Todos los días hay que venir a la cruz, reconocer que su sangre preciosa es lo único que nos puede limpiar para vivir en paz y vivir en contentamiento. Ahora, hacemos una transición en este proceso y es otra vez alabar a Dios. Nuevamente exaltamos su nombre por lo que Él ha hecho y por lo que Él está haciendo. Yo estoy más que seguro que con facilidad vamos a recordar grandes obras del Señor y eso debe de movernos para tener otra expresión de exaltación al nombre de Él. Para entonces tomar en cuenta peticiones. Aquí presentamos nuestras peticiones que son personales o particulares. Por ende, añadiendo aquellas peticiones que nos han solicitado, que las podamos considerar. Estamos hablando las peticiones de los demás. Entonces, mire, hemos venido por un tiempo preparatorio para entonces en la meditación poder orar. Por eso es que tenemos que manejar una agenda de oración, de todas las necesidades que tenemos para planteárselas al Señor, como también las que nos han pedido, por el cual interceder. Y es necesario tomar en cuenta, porque alguien dirá, bueno, ¿cuál es la motivación bíblica para que oremos en la meditación? El Señor una vez exhortó a los discípulos diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que vive pidiendo va a recibir, el que vive buscando va a encontrar y el que llama se le va a abrir. Ahora, bueno, Dios, yo siempre he dicho, Dios tiene el derecho de que más allá de que pidamos, Él nos responda, ¿no? No quiera responder nuestra petición y Él sabrá sin duda por qué. Pero que aunque eso se dé, el Señor ha establecido el mandato que debemos de vivir pidiendo, buscando y llamando en oración. Entonces, por tal motivo, si la meditación es un tiempo para estar con el Señor, yo lo entiendo que la oración, el pedir es un factor clave en este tiempo de búsqueda al Señor. Por ende, la oración va tomado de la mano de la intercesión. Para mí, aquí hay algo distintivo. Esto implica, cuando hablamos de interceder, procurar orar según nos dirija el Espíritu Santo del Señor. Mire, yo estoy consciente, yo estoy convencido de que si alguien maneja una agenda escrita de oración y ora, el Señor escucha y de seguro Él va a responder y puede responder. Pero también yo he dicho que hay una agenda que la maneja Dios, que aparte de lo que yo registre en alguna hoja, en un cuaderno para orar, yo tengo que estar con un oído muy sensible para aprender a orar según el Señor también me indique por qué y quiénes tengo que orar. No olvide esta parte de la Biblia. Pablo dice en Efesios 6:18 que debemos de estar orando en todo tiempo. Tome en cuenta eso, no solamente en un momento que se llama culto de oración o en un momento que le vamos a llamar meditar. No, es vivir orando. Y Pablo dice de qué forma. Con toda oración, y miren lo que expresa en este versículo, y súplica en el Espíritu, velando en ello con perseverancia y súplica por toda la iglesia, los santos. Es un versículo para desglosarlo y revisarlo más ampliamente en otro momento. Pero note que aquí habla de que hay que orar y suplicando en el Espíritu.
Esto implica, como otra parte de la Biblia expresa, de que tenemos que orar con gemidos indecibles. O sea, es ese clamor, ese quebranto que pone el Espíritu. ¿Por qué y quién es orar? Esto es un desafío para los creyentes también de hoy, de exponernos, de abrirnos al sentir de Dios para orar. No tengamos miedo cuando lleguemos a este tiempo. Parece mentira, ¿ah? A veces uno puede decir, no, 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 yo voy a condicionar mi mente solo para una hora de intercesión. Cuando aprendemos a orar en el Espíritu, realmente el tiempo es interminable. Y lo que más queremos es pasar más y más en el Señor. Esto debe ser para todo discípulo creyente un desafío de poder orar y decirle, Señor, yo quiero aprender a interceder en el Espíritu. Dios quiere que este ministerio en lo personal, cada uno lo podamos también desarrollar. Ahora, es muy clave que nosotros también en todo lo que es el cuadro y el marco de la meditación podamos ejercer discernimiento. Es que Dios lo va a dar, porque si hay alabanza, hay oración, hay intercesión, hay aproximación a la palabra, Dios nos va a dar esa capacidad distintiva. Y esto debe ser también un gran desafío, porque cuando hablamos de discernimiento, quiere decir que tenemos que mirar espiritualmente. Dios nos quiere dar los ojos de alerta ante los movimientos del enemigo y las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y yo creo que esto en la meditación también es algo emocionante, porque cuando Dios muestra en el espíritu lo que mis ojos no ven, yo tengo que prestarle atención. Y es ahí donde tengo que entonces, como se conoce esto, entrar en batalla espiritual para enfrentar muchas veces fuerzas invisibles, feroces, de que están ahí de por medio. Se requiere obedecer a Dios también en este tiempo y tener discernimiento. Pablo dice en Colosenses 4:2, dice que tenemos que perseverar en la oración. Y note, como atalayas, como centinela, dice, velando en ella, sí, con gratitud. Note esto, la oración tiene que estar implícitamente acompañado de agradecimiento, pero considere, dice, con actitud de atalaya. O sea, quiere decir que mientras yo estoy postrado, estoy orando, estoy clamando, tengo que tener capacidad de discernimiento. Esto es emocionante. Esto hace que uno tenga más hambre y sed de la presencia de Dios cuando uno medita y no quiere abandonar el tiempo y el lugar donde uno se encuentra con el Señor. Entonces, regresamos a otro tiempo o a otra estación que le vamos otra vez a llamar adoración. Aquí reconocemos su carácter y su naturaleza. Ahora, esto implica de que, claro, se sobreentiende que si la meditación es un tiempo que tiene que estar preparado, yo debo manejar mis himnarios, mis alabanzas, mi adoración y venir condicionado para eso. Entonces quiere decir que ya tengo seleccionada esa adoración, además del cántico espontáneo, que es un tema que en otro día hay que hablarlo, de ese cántico que es el Señor que también pone. Yo siempre digo, tengo la impresión de que Dios maneja su propio himnario y quiere que nosotros aprendamos a cantar las alabanzas de Él, como dice la Biblia. Entonces, qué bueno que también, además de lo que yo pueda preparar y tener a mi alcance un himnario o alabanzas, entonces yo pueda ser sensible al Espíritu de Dios y adorarle de esa manera. Entonces viene esta otra estación que es nuestro tiempo medular o le vamos a llamar el tiempo devocional. Reflexionábamos entonces en base a la palabra que ya ha sido previamente leída y ha sido estudiada. O sea, que no solamente es al instante que lo voy a hacer. El otro día hablábamos de que nosotros debemos tener por disciplina, por lo menos, un libro de la Biblia o un capítulo de la Biblia, dedicarnos por lo menos 15 días detenidos para estudiarlo. Entonces, cuando es así, vengo a mi tiempo devocional, tengo argumento para poder orar. No olvides que el Señor le exhortó a Josué de que medite de día y de noche, pero fíjense para qué. No era simplemente venir al texto de la ley, sino dice para que lo que entendía o lo pudiese guardar y pudiese cumplirlo. Porque todo discípulo y creyente que hace aquello, dice la Escritura, miren lo que le ofreció a Josué, harás prosperar tu camino. La última parte del versículo dice, y todo te va a salir bien en la vida. Entonces, mire cuánta ganancia hay
para toda persona que practica el devocional en la meditación. Entonces la palabra es un factor importantísimo. Nunca se la debe dejar a un lado. Ahora, palabra que es leída, estudiada y entendida, esa palabra que yo escucho en el espíritu tiene que llevarme a una actitud contemplativa. Aquí es el momento entonces para sumergirnos en silencio, en quietud, en un sentimiento apacible en la palabra que ha sido entendida. Mire una vez más lo que David expresó en este Salmo 27:4. Una cosa he demandado al Señor, yo la buscaré, estaré yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Dios y inquirir, dice, en su templo. Ahora, yo siempre he puesto esta comparación. Nadie puede identificar a modo de hermosura algo o a alguien si previamente no observa bien contemplando. Porque hay dos experiencias. O yo miro a la ligera o me detengo a observar bien para contemplar. Y David da a entender que él ha desarrollado esa capacidad de contemplar la hermosura de Dios. Y es que eso tiene que ocurrir en nosotros en nuestro tiempo de meditación. Porque si yo vengo con amor, con hambre y sed de la palabra, esa palabra que me es mostrada y que cautiva mi corazón me debe llevar a esa experiencia, a un regocijo espiritual, a un éxtasis espiritual, poniendo así la expresión, donde me inundo del Espíritu de Dios y permito que Él siga ministrando y trayendo restauración a través de la misma palabra, como también sanidad. Debe derivarse el estudio de la palabra en esta otra estación, y es orar las Escrituras. Implica aquí que la palabra revelada debe ser motivo de oración. Mire, yo sé que muchas veces batallamos cuando decimos, no sé por qué orar. Pero cuando yo estoy guiado por el texto bíblico y lo estudio, lo entiendo, esa palabra que Dios me muestra, que es para el bien de mi vida, yo tengo que tomarla como un motivo de oración. Entonces, que alguien diga, no tengo por qué orar, quiere decir que no ha entendido esta parte. El texto bíblico siempre debe ser un motivo para que usted y yo, en la meditación, doblemos rodillas para orar. Concluimos entonces este ciclo de nuestro reloj de meditación otra vez con alabanza. Aquí exaltamos de nuevo su nombre, con más razón, porque nos ha bendecido en el precioso tiempo de la meditación. Entonces, si ha sido muy significativo, de mucha salud, pasar una hora en meditación, ahí hay un momento más para poder exaltar el nombre de Dios. David lo dijo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Esto quiere decir también en el tiempo de meditación. Su alabanza. Mire, otra vez aparece este término. No mi alabanza. No lo que yo quiero cantar, sino la alabanza de él, la que pone el Espíritu. Dice, estará de continuo siempre en mi boca. Ay, esto debe ser el anhelo suyo y mío. Que podamos aprender a ser guiados en alabanza y en adoración por la palabra estudiada y por su Santo Espíritu. Entonces, concluyendo, al meditar, usted y yo vamos a procurar tres cosas de fondo. Si practicamos esta búsqueda, entonces, por sobre todo, vamos a bendecir a Dios. Va a haber algo implícito, porque todo aquel que bendice a Dios de esta manera va a ser bendecido por el Señor dentro y fuera de la hora de meditación. ¿Y para qué más? Para que esto trascienda hacia los demás. Porque todo hombre y toda mujer que aprende a pasar tiempos con Dios en meditación se convierte en un instrumento en las manos de Dios para bendecir a tantas personas. Y esto debe ser el gran reto para la iglesia hoy. Mire cuántas personas están a nuestro alrededor agotados, en una condición de duelo, de tristeza, de enfermedad, de tribulación. Y nosotros, si decimos que estamos abrazando de este amor de Dios, si estamos practicando la meditación, el Señor nos va a llevar más allá de nuestras fronteras. Tenemos que ir a bendecir a los demás. Solo los practicantes serios de la meditación van a alcanzar a cumplirlo.
Gracias al Señor por esta palabra que nos permite ahora tener de por medio. Permítame hacer una oración rogando al Señor que esto tenga mucha cabida y dé su fruto a su debido tiempo. Padre, gracias por hablarnos una vez más. Sabemos que toda disciplina demanda constancia, perseverancia. Le pedimos, Señor, que nos ayude. Queremos ser ese tipo de atalayas, hombres y mujeres que sin temor están dispuestos a pagar el precio de despojarse de tantas cosas infructuosas para tomar por prioridad primero estar delante de ti, buscar el toque de tu espíritu y ser utilizados para grandes cosas. Todos estos favores te lo pedimos siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. De mi parte, mis apreciados hermanos y amigos míos, será hasta una nueva oportunidad, deseando que esta palabra tenga mucha cabida en cada uno de nosotros y dé su fruto a su debido tiempo. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano pastor, por sus palabras que, como siempre, nos llenan el corazón y nos acercan también al camino del Señor. Sí, interesante el tema que hoy nos ha usted compartido, en la cual, pues, en esa parte final decía meditar con qué objetivo, ¿no? Con el objetivo de bendecir a Dios, a nosotros mismos y a los demás. Creo que resume muy bien el tema tratado el día de hoy, y esa frase donde el texto bíblico debe ser una razón para orar. Creo que son expresiones muy profundas que se han explicado la noche de hoy. ¿Sí? Entonces, agradeciendo nuevamente al hermano pastor por esas palabras, quisiera pedir pues al hermano David que nos ayude con una oración de despedida. Muy bien, hermanos. Vamos a orar. Señor mi Dios Padre Santo, muchas gracias por esta oportunidad, que estamos reunidos y que podemos escuchar tu palabra. Rogamos a ti por las enseñanzas, Dios, que nos ayudes a poderlas atesorar en nuestros corazones y asimismo aplicarlas, mi Dios. Que toda esta enseñanza, Padre Santo, sea de gozo y de provecho para nosotros y para todas las personas con las que la podamos compartir. Ruego a ti también, Padre Santo, para que haya paz, calma y quietud en los hogares de cada persona que esté viendo este mensaje, Padre mi Dios. Y así mismo también te ruego para que sigas bendiciendo la vida del pastor, al cual tú usas para enseñarnos tu palabra, Padre Santo. Gracias, porque a pesar de todo, tú no nos has soltado y nos sigue día tras día enseñando más de ti, Padre mi Dios. Amén. Amén. Hermano pastor, Muy le doy el paso para que nos dé una palabra de despedida. Muchas gracias por este tiempo, por haber sacado estos minutitos y estar en este espacio. Bendigo a cada uno de ustedes y que Dios nos dé la vitalidad, fuerza para encontrarnos en otro momento. Tengan una linda semana todos. Amén. Amén. Bueno, esto ha sido una transmisión de la Iglesia del Redentor, como nos dice nuestro hermano Pastor Luis. Que tengan una bendecida semana, que Dios le guarde. Nos volveremos a encontrar en la próxima oportunidad. Amén.